A menudo nos encontramos con historias, curiosidades y misterios en nuestro mundo. Pero fijaros bien, que las más increíbles o de las más increíbles se encuentran en la inmensidad de nuestro océano, que ocupa las 3/4 partes de todo el planeta. Fijaros que la clara prueba es que el ser humano ha ido a la Luna en multitud de ocasiones, o al menos eso dicen. Pero fijaros que al abismo Challenger, que es el lugar más profundo del océano, solo han ido 2 personas, Don Walsh y James Pickard, cuando iban en ese batiscafo llamado Trieste en 1960. Desde aquella no se volvió a ir en una misión tripulada a ese lugar abisal, a ese lugar tan profundo, ¿no?, de nuestro mundo. Yo pienso que en el mar es una zona tan inmensa que ya por el hecho de ser inmensa tiene que contener lugares increíbles, sobre todo lugares terroríficos que estén en el medio del mar. De esos lugares son las islas. Así pues, sin ir con más dilaciones, os presento las 5 islas más terroríficas del mundo. La isla Bermeja. Esta isla es uno de los mayores misterios del mar. Ciertamente, es una isla fantasma. Todos saben dónde está ubicada, pero nadie en los últimos años la ha visto. La localización de la que se tienen datos que se muestran incluso en Google Maps es de más o menos 100 kilómetros al noroeste de Yucatán, 22 grados 33 minutos latitud norte y 91 grados 22 minutos longitud oeste. Los primeros datos de Bermeja surgen a partir de los mapas del siglo XVI, pero también diversas cartografías del siglo XIX señalan a este islote como parte del Golfo. Sin embargo, su presencia en las cálidas aguas mexicanas es un misterio. México envió en 1997 una embarcación oceanográfica para determinar su existencia y dar por terminadas las disputas que existían con Estados Unidos, que también se quería adjudicar esta misteriosa isla. Sin embargo, el capitán del barco no pudo reportar la presencia de Bermeja, en donde toda la cartografía histórica lo situaba. 10 años más tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México envió diversos navíos para estudiar el área. Solo avistaban una espesa niebla en el mar, pero ni rastro de la isla. Es una isla fantasma, puesto que nadie la vio. Las investigaciones seguían insistiendo, y otras 2 expediciones recientes y financiadas por empresas y organismos mexicanos arrojaron un resultado similar. Isla Bouvet. Si habéis visto la película Aliens vs Predator, conoceréis esta isla. Es el lugar más aislado e inhóspito de todo el mundo, más aún que cualquier punto de la Antártida. Si por desgracia nos dejaran allí, no podríamos salir, a no ser que tuviéramos combustible para volar o navegar durante más de 2000 kilómetros. Esta pequeña isla tiene 49 metros cuadrados y está situada a 1600 kilómetros de la Antártida y más o menos a 2000 kilómetros del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.
Más del 90% de la superficie de la isla está cubierta por glaciares y en las costas libres de hielo asoman playas negras de arena volcánica. Es un paisaje desolador. En esta isla han ocurrido multitud de misterios. Hasta hace no mucho ni siquiera se sabía que existía. Los satélites que sondeaban esa parte del océano nunca hallaban esa isla. Es como si fuera otra de esas islas fantasmas. Esta isla se avistó por primera vez y se descubrió en 1732 por el capitán francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, que apuntó sus coordenadas. Años más tarde, en 1772, el capitán James Cook partió de Sudáfrica en una misión para encontrar la isla, pero al llegar a las coordenadas de Bouvet no hallaron nada, así que tras buscar por el océano pensó que se había confundido con un iceberg y canceló la búsqueda. En 1808 la encontró James Lindsay, capitán de la compañía ballenera Enderby, quien describió las coordenadas con exactitud. Los barcos pasaban por allí, pero la mayoría no avistaban nada. Hasta que en 1964 hallaron un bote salvavidas fantasma vagando alrededor de la isla. No encontraron ni rastro de presencia humana. El 22 de septiembre de 1979 se vieron desde el satélite destellos similares a explosiones nucleares en la isla. Poco después fueron a comprobarlo y tampoco hallaron nada. Al final, en 1994 construyeron una estación meteorológica que acabó quedando deshabitada. Esa estación emitía unas señales a un satélite con datos meteorológicos, pero en 2007 las señales dejaron de emitir. Se pensó que la estación había sido destruida por algo, por un terremoto o por los fuertes vientos, pero cuando fueron a la isla estaba en perfectas condiciones. La isla Plum. Esta es la isla Plum, o Plum Island. Esta misteriosa isla está situada al nordeste de la costa de Massachusetts, al norte del cabo Ann. Es una isla barrera de aproximadamente 17,7 kilómetros de longitud. La isla tiene una escalofriante historia que comienza en 1954, con la creación del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas Animales. Supuestamente, el centro ha tenido el objetivo de proteger al ganado de Estados Unidos de las enfermedades animales, y durante la Guerra Fría, un programa secreto de armas biológicas dirigidas a la ganadería se llevó a cabo en ese lugar. Hay sobradas pruebas de que en esa isla se hicieron experimentos con animales y humanos para fabricar virus letales que puedan incluso acabar con gran parte de la humanidad. Se dice que ahí tienen guardados virus que la humanidad jamás conoció y, según se afirma, serían utilizados en la Tercera Guerra Mundial en caso de amenaza. A lo largo de los años, esta isla fue atacada por terroristas que buscaban el ansiado tesoro, un virus mutado que podría aterrorizar a la humanidad y cumplir los deseos de los terroristas más temidos. Pero todos los atentados terroristas fracasaron, ya que la isla es uno de los lugares más seguros del planeta contra ataques de este tipo. Desgraciadamente, la historia de esta isla también oculta sucesos aterradores, como la aparición en enero de 2010 de un hombre de raza negra con numerosas mutaciones en su cuerpo. Este hombre apareció muerto en la playa. Era muy alto, de casi 2 metros, y tenía los dedos muy largos. El cadáver fue encontrado muy cerca del Plum Island Animal Disease Center, el misterioso organismo para la investigación de enfermedades infecciosas en animales.
El cadáver no llevaba documentación y no se ha podido identificar. Poco después también aparecieron cerca de la zona algunos animales con misteriosas malformaciones. Alguno de ellos no parecía de este planeta. También existen pruebas, y es sobradamente sabido, que durante la Guerra Fría un programa secreto de armas biológicas dirigidas a la ganadería se llevó a cabo en este sitio, y que en esas épocas se fabricó una mutación que daría paso al virus del Nilo Occidental. Este virus apareció de repente en Nueva York en verano del año 1999. Desde entonces, el virus se ha diseminado a lo largo de todo el país. Finalmente, numerosos informes de esta isla también nos cuentan que se llevaron a cabo, muy cerca de allí, proyectos de control mental de masas y supuestos ensayos para teletransportar a personas e incluso grandes buques de guerra, tal y como ocurrió con el Proyecto Filadelfia. La isla de las muñecas. Esta isla es la cuna de una terrorífica historia real. Los visitantes que han ido han contemplado cómo hay numerosos muñecos colgados de los árboles con terroríficos gestos. La isla cuenta con muñecas que tienen la cabeza decapitada o los brazos, y tienen una mirada escalofriante. También se la conoce comúnmente como la isla de las muñecas, que fueron colgadas así para tranquilizar el espíritu de una niña. De ese modo, era la única forma de que un lugareño llamado Julián Santana Barrera pudiera librarse del espíritu de una joven ahogada que lo atormentaba. Se cuenta que la niña fue ahogada sin motivo en la orilla de esta isla y que las muñecas están poseídas por su espíritu, que durante años se negaba a abandonar la tierra. Hay numerosas personas que han visto cómo las muñecas se mueven en la inmensidad de la noche, abren y cierran los ojos y susurran palabras horribles. Juega con nosotras. Los que se acercan en barco las oyen a menudo pidiéndoles que se bajen en la isla. Juega con nosotras. Juega con nosotras. La historia de Julián, que era el vigilante de la isla, narra que era una persona humilde y retraída. Todos los días bajaba al pueblo con su carretilla para vender lo que plantaba, hasta que un día encontró a una niña ahogada en extrañas circunstancias. El pobre hombre no pudo hacer nada por salvar su vida, pero al día siguiente, cerca de donde había encontrado a la pequeña, encontró una muñeca que supuestamente era de la niña. Entonces Julián colgó la muñeca de un árbol como muestra de respeto hacia el espíritu de esa niña. Pero desgraciadamente ese fue un error, puesto que poco a poco Julián fue perseguido por un espíritu que lo arrastraba al agua para ahogarse. Así que, aterrado, empezó a colgar decenas de muñecas en un intento por que el espíritu lo dejara en paz. Por desgracia para él, las muñecas eran poseídas de cada vez por espíritus de niñas muertas. Y por eso, él al final acabó loco y recogía muñecas de todos los lados para colgarlas y llevarlas a su casa. Se piensa que Julián acabó poseído. El pobre Julián contaba a sus amigos que escuchaba voces de niñas diciéndole que entrara en el agua, en el mismo sitio donde se ahogó la niña. Él siempre se negó, hasta que, un trágico día, fue encontrado ahogado en el mismo sitio donde se ahogó la niña, que era el sitio donde las muñecas habían obligado a Julián a meterse en el agua durante meses.
Esta isla es ahora un oscuro reclamo turístico, y a día de hoy muchas personas que la visitan siguen escuchando los susurros de las muñecas. Isla de Poveglia. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y el Lido, en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Esta isla se divide en dos por un canal y nadie la puede visitar. De hecho, la gente que vive cerca la llama la isla de no retorno. Para entender la historia de esta terrorífica isla, hay que remontarse a la época romana, cuando se usó para aislar víctimas de peste bubónica. A comienzos del Renacimiento en el siglo XIV, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. Las muertes eran tantas en Venecia que no sabían dónde meter tantos cadáveres. Ante tal desastre humano, las autoridades de la ciudad deciden por consenso que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Pero eso no fue todo. La enfermedad se descontroló tanto y era tan infecciosa que al final se vieron obligados a trasladar allí personas vivas que cursaban la enfermedad. Hombres, mujeres y niños todavía vivos fueron lanzados a piras crematorias. Finalmente, murieron allí más de 150.000 personas, y los cuerpos cayeron al mar y fueron diseminados por toda la zona. Por esa razón, hoy en día, está terminantemente prohibido pasar por allí. De hecho, la vegetación que allí crece lo hace sobre tierra mezclada con restos humanos y ceniza. Pero la terrible historia de esta isla no termina ahí. En 1922 se limpió y se construyó un psiquiátrico con un impresionante campanario que puede verse en toda la isla. En ese psiquiátrico se experimentaban horribles técnicas de curación con humanos, se practicaban lobotomías, taladraban los cráneos y los golpeaban con martillos. Todo era obra de su macabro director, que creía que de esta forma curaría los espíritus de las personas enfermas mentales. Pero años más tarde, los verdaderos espíritus de las personas que asesinó lo atormentaron hasta la locura. Incluso se unían a ellos otros espíritus que habían muerto por la peste bubónica. El director acabó volviéndose loco, hasta tal punto que subió a lo alto de la torre del campanario y se tiró. El personal que trabajaba allí vio cómo tras la caída se retorcía de dolor, mientras una neblina de almas lo asfixiaba hasta la muerte. Ahora, el lugar está abandonado y prohibida la entrada, pero muchos que viven cerca del lugar escuchan como el espíritu del director toca la campana cada noche.